sabés que te la dejo a mi hija acá al frente de todo. Perfecto. Bueno, gracias Héctor. Bendiciones. Bueno, hermanos, bendiciones. Hoy vamos a tener una lección. Espero que hayan estado bien. Rogamos al Señor que nos acompañe en este tiempo. Como siempre, sabemos que el Señor está presente, está ahí en cada lugar donde ustedes están. Y el Señor es bueno y que nos guarde en este tiempo, que también podamos disfrutar de Él y sobre todas las cosas en este tema tan importante que es la primera parte. El viernes que viene finalmente vamos a ver la segunda, pero vamos a terminar el estudio de este libro con el clímax general de la revelación de Dios, cómo Dios se dio a conocer a través de nuestro Salvador, cómo Dios se dio a conocer a través de su Hijo Jesús. Y creo que esto es, digamos, podríamos decir, el clímax de toda la Escritura. Está todo revelado y contenido en su Hijo Jesús. Entonces, lo vamos a ver, no lo vamos a ver punto por punto. Yo hice varias diapositivas ahí, las voy a ir pasando, pero voy a resaltar algunos puntos importantes. Así que espero que me sigan, que la dinámica no sea abrumadora para ustedes, pero vamos a tratar de parar unos minutitos antes de las 9 y ya poder estar haciendo algunas preguntas. Bueno, arrancamos ahí, conociendo al Dios vivo, la parte 1, Dios es el Salvador. Básicamente, ¿qué vamos a estar viendo acá? Vamos a estar viendo, ustedes van a ver en las lecciones 42 a la 44, van a ver esto, las cosas, los temas importantes. Dios es el Salvador, la obra salvadora del Padre, la obra salvadora del Hijo, la parte 1, la naturaleza de la obra del Hijo, y vamos a ir ahí a la página 265 del libro. Ustedes la tienen ahí en sus libros, yo me voy acá, la van a estar viendo ahí en la pantallita, la página 265 del libro, y vamos a ver que esta primera parte, qué importante que es. Dice, concluiremos nuestro estudio de la doctrina de Dios considerando detenidamente las buenas noticias de que el rey, legislador y juez, un poco lo que hablábamos ahí con el hermano Marcos, capellán Marcos, del universo, es también Salvador. Salvador. Uno puede llegar tenemos que decir que el Evangelio no solamente es Cristo, es el Evangelio. Podemos decir que Dios es el Evangelio. El Evangelio está concentrado en Dios, en un plan soberano de Dios, ya desde la eternidad, hecho por el Padre y por el Hijo. Y vamos a ver, y ustedes van a poder ver en estas lecciones, como después véanla detenidamente estas lecciones, yo voy a saltear algunas hojas porque para poder ir un poquito más rápido, vamos a estar viendo básicamente cómo Dios salva, perdón, ahí me fui, ahí está, cómo Dios salva en primer lugar, porque eso es lo que nos lleva, el estudio de la doctrina de Dios nos lleva a ver ese plan redentor. Fíjense que ahí dice que hay textos en las Escrituras que afirman la obra salvadora de Dios a favor de los pecadores. Y eso es lo que el Señor hace. El plan de Dios es, Él hace todas las cosas, crea un mundo perfecto para que su creación habite. Su creación, en este caso representada en Adán y Eva, peca, cae, nuestros primeros padres, y a través de ello caemos todos nosotros. Se rompe la comunión entre Dios y el hombre. La creación sufre las consecuencias del pecado, pero Dios nunca dejó de comunicarse con el hombre. Si bien esa comunión se rompió, nunca dejó de manifestarse Dios al hombre para que se reconcilie con Dios. Y todo lo que hizo, a partir de ahí, todo lo que hizo, fue estar manifestando continuamente su comunicación hacia el hombre para salvarlo, continuamente, para salvarlo, para salvarlo, para salvarlo, para que ya después, en el tiempo indicado, en el tiempo preciso, viniera el Salvador al mundo. Miren lo que dice acá, que dice cuáles son los nombres atribuidos a Dios en los siguientes textos del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ahí, yo los puse acá.
Acá, Pero a mí no me deja ver las diapositivas, me da la pantalla oscura. a ver, espere, Tardes. a ver, ahí no sé si la están viendo todos, algunos, o todos. La voy a poner acá para chequear con el celular. En la segunda pantalla se ve. Ah, bien. Ahí se ve, está el Salmo 17:7 en la pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Se alcanza a ver esa imagen? Lo puse en la segunda pantalla, pero no. Bueno, no importa, profesor, después en el video se verá. Capaz que no la puede ver usted. Sí, Bueno. sí, capaz que sí. Ah, bien. Yo ahora por las dudas lo voy a chequear con mi celular porque estoy con la computadora. Acá yo estoy viendo que estoy compartiendo pantalla. Fíjense que el Salmo 17, versículo 7, bueno, lo voy a leer, dice, muestra tus maravillosas misericordias, está hablando, ¿no? Que el Señor muestre sus maravillosas misericordias. Ah, sí, yo acá estoy... Yo acá estoy ingresando, estoy viendo la pantalla, ¿eh? Se está viendo, así que está saliendo bien. El Salmo 17:7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Una de las cosas que acá nos está mostrando la palabra del Señor, y lo que ustedes tienen acá en el libro, es que esta palabra, cuando dice que nos salve, acá iría salve, o que Él sea nuestro Salvador, se traduce también, el vocablo hebreo yasá, se traduce también como libertador. Bueno, y así lo van a tener sucesivamente con estos otros textos que ustedes tienen ahí en el libro. ¿Bien? Ustedes lo tienen ahí en el libro y van a estar viendo, por ejemplo, Isaías 60:16, Tito capítulo 3, versículo 4, primera de Timoteo 2:3. Fíjense que acá utiliza la palabra Salvador y también la palabra Redentor en Isaías 60:16. Yo lo tengo acá en la diapositiva. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes. Mamarás y conocerás que yo soy el Salvador y el Redentor tuyo. Y entonces si nosotros vamos acá, nos va a decir que la palabra Salvador, lo mismo, se traduce el vocablo hebreo yasar, que significa esto, que es un libertador, y un redentor. Y la palabra esta redentor o redimir, desde el hebreo gahal, el cual significa redimir o actuar como pariente. ¿Qué les hace recordar esto de pariente? Bueno, ¿se acuerdan acá de Ruth, en el libro de Ruth, cuando vos redime, compra, hace esa transacción? Lo que hace el Señor en la obra salvadora es que Él nos salva y nos redime, paga el precio por la cual nosotros éramos esclavos, y nosotros ahora no somos más esclavos. Ahora el Señor nos redimió, nos compró con su sangre. Por eso claramente Él es el libertador. Como dice acá en Timoteo capítulo 3, versículo 4, si lo tengo acá, Timoteo 3:4, ahí está Levítico, Tito 3:4, Salvador, acá está. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esta palabra Salvador es la que dice acá, que hay que poner acá, en esta parte del libro, y traduce como libertador también, pero también es rescatador y preservador. Fíjense que en el contexto, lo que está diciendo, que Él es nuestro Salvador, varía en el contexto del Antiguo Testamento. Acá la palabra Salvador, que nos ha salvado, es redentor, redimir, optar como pariente. Y acá Dios nuestro Salvador
es libertador, pero es nuestro rescatador y preservador. ¿Qué quiere decir? Que Él nos rescata, nos libera y nos preserva, para que no volvamos a estar en esclavitud. Por eso se acuerdan cuando el apóstol Pablo les decía que por qué van a utilizar la gracia para pecar, cómo van a actuar nuevamente de acuerdo a los antiguos rudimientos o a las cosas viejas, a lo que antes ustedes eran. No podemos volver a lo que antes éramos. Si el Señor nos libertó, me rescató, Él no me va a hacer volver a la antigua esclavitud. Entonces yo tampoco tengo que volver a la antigua esclavitud. Una, porque si ya Él me rescató, no puedo. Entonces, ¿cómo voy a vivir como si fuese esclavo? Sos una persona que sos libre. Por eso es importante, en esta lección, acá se resalta mucho el término salvador. Es importante que podamos dar a conocer o dar a entender lo que significa que Él es mi Salvador. Pero otra de las cosas que tenemos que resaltar acá es la obra salvadora de Cristo. Él es nuestro Salvador, pero ¿por qué Él hace una obra salvadora? Bueno, y acá podemos ver algunos textos. Miren el Salmo, capítulo 3, versículo 8. ¿La salvación de quién es? Dice acá, la salvación, ahí está, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo será tu bendición. Entonces, noten que claramente dice ahí, la salvación es del Señor. Por eso, el Señor es el que salva, es el iniciador de la salvación. Yo no me salvé solo. Ustedes que son hijos de Dios, cada uno de ustedes, no se salvaron solo. La salvación vino del Señor. Y tenemos la bendición de Él. Ahora bien, el otro texto dice, el Salmo 37-39. Miren, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Estas son las implicaciones de un Dios que salva, que se ha propuesto salvar, rescatar y preservarnos en esa salvación. Pero si seguimos un poquito ahí adelante, miren lo que dice la nota ahí que ustedes tienen. Estamos ahí en la, esperen que me fijo, estamos en la página 266 del libro. La idea es que la salvación viene de Dios y es su prerrogativa, o sea, es algo que Él hace, algo que ha ya planeado. Solo Él es capaz de salvar o libertar. Y la referencia a los justos del Salmo 37-39 no denota a los que llevan una vida que se caracteriza por perfección moral, sino a los que están confiando y descansando en Dios y su salvación. ¿Se acuerdan que Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice que más el justo por la fe vivirá, o el justo por la fe vivirá? Entonces, cuando habla de una palabra justos, como dice acá el Salmo, la salvación sea sobre tu pueblo tu bendición. Acá está, Salmo 37-39, justos. Ahí la nota de justos de 266 nos dice esto, que estos justos, nosotros somos llamados justos, pero no porque seamos buenitos, bueno, somos llamados a ser santos, pero el Señor nos declaró justos por medio de su justicia, por medio de su rescate, y ahora somos llamados a vivir una vida justa, piadosa, santa. Y eso tenemos que recordarlo. Fíjense lo que dice acá este Salmo 74:12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Bueno, Él es el Señor que obra salvación. Ahí tenemos otro pasaje. Acá está otra vez la palabra salvación. Fíjense que la repite varias veces para que no nos olvidemos. La salvación es liberación. Es liberación. Pone el ejemplo de Jonás capítulo 2, versículo 9, cómo fue salvado y cómo fue rescatado. Y acá está la nota de Jonás 2:9, en la página 267, que dice, por su rebelión contra el llamado de Dios, Jonás estaba languideciendo en el vientre del gran pez en el fondo del mar. Su salvación era una imposibilidad humana, solo Dios pudo salvarlo, lo mismo se puede decir de todo hombre.
Jonás podía salir de sus propios medios, de la boca del vientre del pez. No, era un lugar imposible de salir. ¿Cómo iba a salir? Él no sabía, él podría haber muerto ahí. Ya el Señor había traído un pez que lo había tragado completamente y él ahora estaba en el vientre de ese pez y estaba ahí como muerto, estaba como una tumba, era eso. Por eso nos enseña que cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos como Jonás adentro del pez. Estamos sin saber qué hacer, estamos en oscuridad, estamos en tinieblas, estamos en un sepulcro. Jonás vio la imagen que Jonás da, era esa, ¿no? Que él estaba como en el fondo del Seol. Sin embargo, el Señor lo salvó, el Señor lo rescató, el Señor lo saca de ese lugar. Y miren qué interesante estos dos textos de Isaías capítulo 43, versículo 11, Isaías 45, 21. Un poquitito para que podamos comprender más. Acá en lo de Jonás, bueno, la salvación es de Jehová, dijo Jonás. Miren, Isaías 43, 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Claramente, ¿no? Fuera de mí no hay quien salve. Pero lo voy a poner acá en grande. Isaías 45, 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Claramente, hermanos, la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. No hay nada, no hay nadie que pueda hacer algo por la salvación propia. La salvación es del Señor. Y acá hay las razones, muestran las razones. No solamente la salvación es obra de Dios, sino que prueban también la deidad de Jesucristo, de que Jesús es Dios. Porque ¿quién vino a salvar a los pecadores? Cristo. Y en el antiguo pacto, ¿quién dijo que iba a salvar a los pecadores? Dios. Entonces, los dos son iguales. Acá muestra la deidad de Cristo, que tanto Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Jesús es el Dios Salvador. Por eso Cristo es llamado Salvador. Incluso como dice Juan 4:42, el Salvador del mundo. Y Él no, él es el Salvador, como dice acá, en el pleno sentido de la palabra, porque solo Él puede salvar, no hay otra salvación fuera de Él. Él es el Salvador. Por lo tanto, Él tiene que ser Dios. Claro que sí. Entonces, después acá siempre hay una respuesta, ¿no? ¿Cómo respondemos a esto? Y esto es un poquito que ustedes tienen que meditar y pensar cuando hacen estas lecciones. ¿Cómo respondo a esto? ¿Cómo debieran responder aquellos que yo estoy enseñando esto? ¿Vas a responder al Salvador? ¿Te vas a dar cuenta que Él te salvó? ¿Cómo debemos responder nosotros los cristianos a la salvación del Señor? Solamente déjenme mostrarles un versículo. El Salmo 96, del 1 al 3. Esperen que lo voy a pasar acá. Perdón. A ver. Este era. No, acá. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Al único que nosotros tenemos que mirar para ser salvados es a Dios. Todas las personas tienen que mirar al Señor. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Por medio de Cristo, por medio del único que nos puede traer salvación. Y ahora, ahí en la página 268 está el plan de Dios para la salvación. Y nos pone el texto de 1 de Pedro 1:20, que nos dice algo muy importante acerca de la salvación. Miren lo que dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿De quién está hablando? Del Salvador, de Cristo, que Él es nuestro Salvador. Y ahí tenemos otro texto, que ese está acá en la página 268 también. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bueno, y ustedes este texto lo tienen que ver del 3 al 6 y desglosarlo todo, ¿sí?
porque van a ver por qué Él nos escogió. Déjenme solamente poner esto acá. Fíjense que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Atención a esta palabra, escogió. Él nos escogió, no nosotros, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. El propósito este para es el propósito de por qué nos escogió. ¿Para qué? Para esto, para que fuésemos santos y sin mancha. Pero Él nos escogió en amor, habiéndonos, acá hay otra palabra, predestinado. La palabra escogió y la palabra predestinado, como la palabra adoptados y la palabra aceptos, son todas palabras que tenemos que ver qué es lo que la Escritura me dice. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo para hablarnos de la obra de Cristo. Ustedes podrían escribir libros y libros y libros y libros con solamente estas palabras: predestinado, escogidos, adoptados y aceptados. Pero todo fue, ¿por qué? ¿Porque éramos buenos, bonitos, porque éramos los más santos del barrio? No. Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la clave. Por eso nos salvó. Y eso es, ¿saben cómo se llama eso? Como dice acá, su gracia. Eso es gracia. Porque nosotros no éramos ni bonitos, ni buenos, ni los más santos del barrio. Éramos los peores. Éramos los peores. Entonces, seguimos adelante acá. Vamos a la página 269, van a tener por qué Dios nos escogió, lo que significa escogió. Antes de la fundación del mundo, Dios no solo escogió a su pueblo, sino que también determinó el medio por el cual Él los reconciliaría consigo mismo. ¿Cuál es el propósito de la elección? Tener un pueblo para su gloria. Pero ahora acuérdense que nosotros somos todas estas cosas en Cristo. Posicionalmente estamos en Cristo. Antes estábamos sin Cristo, ahora estás en Cristo. Es una posición. Ahora estás en Cristo, estamos en Cristo. Y después ahí Efesios capítulo 1, versículo 5, nos dice por qué predestinó Dios a los creyentes. Que acá está la palabra predestinar. Miren qué interesante acá. Es antes, significa pro antes, orizo, marcar los límites y determinar. Significa predeterminar o preordinar antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes saben que el Señor los escogió antes de que ustedes nacieran? Eso es algo maravilloso. Y ahí también recibimos la adopción como hijos. Nos trae hacia Él. Bueno, ¿cuál fue la motivación de Dios para adoptarnos? Lo vimos ahí, el puro afecto de su voluntad. Seguimos adelante, el propósito final también para alabanza de los, por su gloriosa gracia, y resultará en incesante alabanza de los hombres y ángeles por toda la eternidad. El propósito es que nosotros ahora estamos en Cristo. Antes nos conoció, fíjense que Dios nos conoció desde antes. Desde antes. Y eso es algo precioso. Bueno, sigo adelante, así quiero pasar a la otra parte, a la otra lección. Ahora vamos a entrar acá, esperen que bajo acá, a la lección 43, la obra salvadora del Padre. La obra salvadora del Padre. Bueno, ahí yo hice unas líneas. ¿Por qué nos llamó? Esto es, hermanos, a ver si está acá. De Romanos. Lo que una vez hablamos, ¿se acuerdan que yo una vez les dije acerca de Romanos, la cadena de oro? Esperen que voy un poquito más atrás. Acá está. En la página anterior, en la 270. Después ustedes léanlo, porque acá se los voy a marcar. Romanos
8, del 29 al 30, encontramos lo que es llamado con frecuencia la cadena de oro de la salvación. Porque estos dos versículos vemos el plan de Dios para la salvación de principio a fin. Y acá se los voy a mostrar. Esto es. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí yo lo uní con flechas. Lo voy a poner más grande. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es la cadena de oro. Una cosa va enlazada con la otra. Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Todo obra de Dios. Todo obra de Dios. Claramente. No quería dejar pasar eso porque es sumamente importante. Bueno, ahora sí, vamos a la otra lección rápidamente. 43. La obra salvadora del Padre. El que diseñó el plan de salvación es el Señor, juntamente con su Hijo. El Padre envía a su Hijo. Miren, gráficamente yo lo quiero decir de esta forma. Es como que esto se planeó desde la eternidad, entre Dios y el Hijo, que Dios tenía que venir a salvarnos a nosotros. Entonces alguien tenía que venir a rescatarnos. Y esto está todo diseñado por el Padre y por el Hijo. El Hijo se dispone a venir al mundo a rescatarnos. Y el Padre va a ejecutar la sentencia sobre el Hijo. El Hijo viene a morir en la cruz, el Padre tiene que ejecutar al Hijo por sus pecados. En Juan 3:16, ¿cuántas veces usamos este pasaje, no? Juan 3:16, y es uno de los versículos más amados, dice en toda la Escritura, pero nos enseña algo de lo que es la obra del Padre. A ver si yo lo puse acá. Acá en la obra salvadora del Padre, solamente a modo lo que habla la lección. El Padre envió a su Hijo, Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo, Dios castigó a su Hijo, y el Padre resucitó y exaltó a su Hijo. Estas 4 cosas nosotros las tenemos que saber bien, porque el Padre envió a su Hijo, el Hijo estaba de acuerdo en venir. El Padre imputó nuestro pecado a su Hijo, o sea, cargó. Imputó es un término penal. Pablo lo utiliza bien. Imputar es, se te imputa la causa de ser el culpable de transgredir las leyes de Dios. A mí. Sin embargo, ahora esa culpa es traspasada al Hijo. Y el Hijo tiene que pagar esa culpa, ese pecado. Por eso Él carga con nuestra culpa. Los pecados mis pecados son imputados al Hijo y yo quedo libre. Pero no solamente el Hijo se lleva mis pecados, sino que carga mi culpa completamente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Señor? Castigar a su Hijo. Claramente, lo tiene que matar a su Hijo, lo tiene que ejecutar. En la cruz hace eso. Pero a su vez el Padre le resucita y le exalta, le da un nombre que es sobre todo nombre. Juan 3:16, acá está, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Les voy a subrayar acá algo interesante. Para que todo aquel, y ahora le explico por qué, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel no es que todo el mundo va a creer, sino que acá hay una condición. Es todo aquel que cree en el Hijo. El que no, después más adelante sigue diciendo Juan, ¿qué pasa con el que no cree? Los que no creen ya han sido condenados. Ya han sido condenados. Por eso claramente nosotros tenemos que ver esta condición. Pero el Señor, acá hay un plan del Señor. Fíjense en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nosotros, 1 Juan 4:14, y si nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, ¿dónde vamos? Dicen ustedes acá de la lección, yo me adelanto un poquito. Bueno, acá tienen la nota, la frase de tal manera en la página 273. Lo cual
también denota hasta qué punto Dios ama al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? Miren qué amor, ¿no? De Dios con el mundo. No para condenarnos, sino para salvarnos. Ahí tienen otra parte de lo que nosotros tenemos que saber en esos textos. Pero acá está lo interesante también. Dios el Padre imputó nuestro pecado a su Hijo. ¿Qué significa esto? El mundo, Dios el Padre no envió a su Hijo al mundo simplemente para enseñarnos verdades acerca de Dios o darnos principios por los cuales podamos vivir una vida que sea agradable a Él. Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriera como un sacrificio propiciatorio en nuestro lugar. Para que esto sucediera fue necesario que Dios imputara nuestro pecado a su Hijo, literalmente sin pecado. El Hijo era sin pecado, ahora carga nuestro pecado. Y noten, acá está, la palabra imputar significa hacia, en hacia. Es considerar, el cual significa considerar a la cuenta de uno, cargar a la cuenta de uno. En la cruz, Dios consideró nuestro pecado a la cuenta de su Hijo. Y esto es una de las doctrinas más grandes de la fe cristiana. ¿Qué clase de cuerpo envió Dios a su Hijo? ¿En qué clase de cuerpo? Romanos 8:3. Miren qué claro que es. En semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto quiere decir que el Hijo Jesús vino en semejanza de carne. ¿Para qué? Para que pueda cargar mi pecado. Si no, ¿cómo lo va a cargar? Estando en el cielo, estando en la presencia de Dios, siendo 3 veces santo. Se tenía que hacer de carne para cargar mi pecado. Y a su vez, a causa del pecado, Dios condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de su Hijo. Entonces, ahí es donde acá uno ve y dice, claro, por eso dice, tiene que venir Jesús al mundo en forma de carne, porque ¿cómo va a cargar mi pecado? Se tenía que hacer hombre para cargar mi pecado y tenía que recibir el castigo como hombre de carne, porque lo tendría que haber recibido yo. Sin embargo, lo carga Jesús, lo carga Cristo. Miremos la nota de la página 275 para ver la encarnación del Hijo de Dios. Y acá yo lo voy a bajar y acá está. Miren lo que dice acá. En la encarnación, el Hijo de Dios no tomó para sí un cuerpo como el del género humano antes de la caída. Más bien su cuerpo, aunque no manchado por el pecado, estaba sujeto a todas las terribles consecuencias de nuestra raza caída. Como hombre estuvo sujeto a las mismas limitaciones, fragilidades, aflicciones y angustias de la humanidad caída. Hubiera sido una gran humillación para el Hijo si él hubiera tomado la naturaleza de la humanidad antes de la caída, cuando estaba en su plena gloria y fuerza. Sin embargo, su humillación fue aún mayor por esto, pues fue enviado en la semejanza de carne de pecado. Por eso dice en semejanza de carne de pecado, porque no es que Jesús vino al mundo como vino cuando Dios creó a Adán, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que está la creación. No, el Señor vino al mundo en ese cuerpo de carne, ya con la naturaleza del hombre viviendo entre los hombres caídos. Y el Señor tuvo que soportar todas las aflicciones. Imagínense lo que debe haber sido para Jesús tener que soportar las charlas, tener que soportar los pecados de los hombres, conociendo los corazones de los hombres. Tremendo. Sin embargo, Él sufrió todo eso por amor a nosotros. Por eso, ¿qué es lo que Dios hizo el Padre a su Hijo mientras estaba en la cruz? Lo que Dios hizo es, Él se hizo pecado, obró la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios castigó a su Hijo. O sea, si en la cruz del Calvario, el que mató a Jesús fue Dios. Lo tuvo que ejecutar, ¿por qué? Porque Él tenía que ejecutar al Hijo porque estaba cargando los pecados de todos nosotros. Ahora,
El Padre no podía ver toda la cantidad de los pecados de todos los salvos de todos los tiempos. Jesús cargó con eso. Por eso las gotas de sangre, por eso pasa de mí esta copa. Porque no era los azotes, lo que le iba a doler, eso le iba a doler un momento. Lo que más le iba a doler era que el Padre lo ejecutara, su Padre, que desde la eternidad está con él, lo ejecutara, pero sobre todo que lo abandonara. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después el Señor entregó su espíritu. Jesús murió en el momento que él quiso, porque él tenía poder para eso, para tomar la vida, quitarla, volverla a tomar, ponerla o volverla a quitar. Él murió exactamente cuando él tenía que morir. Bueno, no lo vamos a ver esto, es muy amplio, pero yo les digo que lo puedan ver en Isaías, todas las palabras que usan acerca de la naturaleza del sufrimiento de Cristo en el Calvario. Es precioso esto. Yo les recomiendo que de Isaías 53 hagan un buen estudio. Es precioso. Pero bueno, el Padre exaltó y resucitó a su Hijo también, porque es Él el que levanta a su Hijo, el que lo resucita y el que lo exalta y lo levanta en gloria. Lo resucita entre los muertos, y ahí dice que las Escrituras enseñan que Dios también le exaltó hasta lo sumo como Señor de todos, Salvador de aquellos que creen. Y ahí ustedes tienen Filipenses 2 del 9 al 11, Hechos 5 del 30 al 11. Y quiero pasar, esperen que yo paso acá, ahí ya arranco la lección 44, miren, la obra salvadora del Hijo, parte 1, la naturaleza de la obra del Hijo. Lo que vamos a ver acá, esperen que lo voy a pasar acá más rapidito. Ahí de Isaías, todo esto ya lo tenía preparado por las dudas. La lección 44 nos va a hablar de estas cosas: la esencialidad de la obra del Hijo, la disposición del Hijo de cumplir el plan que el Padre preparó antes de la fundación del mundo, y la singularidad de la persona y obra del Hijo, que es su nombre, es el único en el cual podemos ser salvos, en Cristo. Lucas 1:69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Yo lo puse acá en la Reina Valera actualizada, dice: ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de su siervo David. Fíjense cómo cambia esta palabra poderoso y le pone cuerno, porque es como un estandarte. Ahí en la lección lo explica. Ustedes lo van a tener acá, en la página esta, acá, cuando explica lo que es el cuerno de salvación. Ese cuerno de salvación. Y fíjense que acá también habla del ungido. De Jesús fue llamado el Mesías, el ungido. Y acá dice la palabra ungido. Miren, la palabra ungido traduce el griego grio y el verbo masaj, del cual deriva el título Mesías o el ungido. Mesías o el ungido. Y esto nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces usamos la palabra ungido para los pastores. Y no lo podemos sacar del término bíblico, porque ungido solamente estuvieron en el antiguo pacto, eran los reyes que eran una sombra de aquel ungido que iba a venir, que era Cristo. Pero después de Cristo no se le llama más a los apóstoles ungido, se nos llama santos, justos, apartados, pero ungido era el antiguo término, ¿no? Y se refiere al Mesías o el ungido, pero se le da ese título al Mesías. Entonces es un título demasiado alto, ¿no? Para que uno lo ostente. No quiero dejar pasar acá algunas cosas. Bueno, ahí tiene un ejemplo de cuando Jesús está enseñando a los pecadores que necesitan salvación, y está el ejemplo de Zaqueo, ¿no? ¿Quiénes son los que necesitan salvación? Los pecadores. Aquellos que tienen necesidad de médico necesitan salvación. Y también pone dos ejemplos acá: el de la oveja perdida de Lucas 15 y el de la moneda perdida. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, y del hijo pródigo, perdón. En estas ilustraciones lo que está mostrando es el valor de una oveja. Por ejemplo, es minúsculo en comparación con 100. Igual que la moneda perdida, no vale tiempo y energía requeridos para encontrarla,
y el joven pródigo no era digno del afecto del padre o del honor que él le concedió. De manera similar, el hijo estuvo dispuesto a hacer grandes sacrificios y pagar el más alto precio, no por vuestra valía o mérito, sino por su gran amor con que decidió amarnos. Entonces, el Señor, por un alma sola, Él murió en la cruz, por cada uno de nosotros. Por eso tenemos valor nosotros, porque Él nos puso el valor. Nosotros tenemos valor porque Él nos puso valor. Y después tienen la singularidad de la obra salvadora del Hijo, donde acá pueden ver claramente cómo el hombre puede ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? Déjenme mostrarle este texto nomás, rápidamente. Esperen que lo busco acá. De Lucas, de Juan, acá. Y este Dios, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo nosotros llegamos a la salvación? ¿Qué es lo que dice acá? Estoy en la página 282 al final y 283. ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo el hombre, acá dice, qué medios ha señalado Dios por los cuales el hombre puede ser salvo? Los medios para que el hombre pueda ser salvo son estos. Y no se lo olviden. Arrepentimiento y perdón de pecados. Dos medios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que decirle a los pecadores, venía Cristo en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento, que vos reconocés que sos pecador, y en fe de que Él te puede salvar. Porque en Él hay abundante perdón, en Cristo hay abundante perdón. Por eso acá dice la nota, el arrepentimiento y la fe no pueden quitar la culpa del pecado a menos que la demanda de la justicia de Dios contra el pecador sea satisfecha. Yo tengo que creer que el Señor va a quitar mi culpa y esa es una obra de Dios. Y Dios puede conceder el perdón de los pecados a aquellos que se arrepienten y creen solo porque Cristo ha hecho propiciación por sus pecados en el Calvario. Así que solo podemos ser salvados por medio de la persona y la obra de Cristo. Bueno, esto lo vamos a pasar, después ustedes lo ven bien. Ahí tienen otros textos. Fíjense que acá también dice la palabra mediador, que significa, es como un árbitro que se pone en el medio, es aquel que reúne en paz o acuerdo mutuo a dos adversarios. Por eso Cristo es nuestro mediador. Él es el que nos reconcilia con Dios, ¿sí? Está puesto en el medio. Y esa es la obra de Cristo. Tenemos que acudir a Él para salvación. Todo el mundo tiene que acudir a Él para salvación. Esto no significa que aquellos que oyen el Evangelio, estoy en la página 285, en la nota, esto no significa que aquellos que oyen el Evangelio no creen inmediatamente, y no creen que inmediatamente son condenados a un juicio irreversible, más bien significa que son condenados aquellos que siguen andando o permanecen en un estado endurecido de incredulidad. Bueno, alguno de ustedes ha conocido a Cristo, le predicaron una vez, otra vez, no, lo rechazaron, y capaz que una cuarta vez le predicaron y ustedes creyeron, ¿no? Y el Señor los salvó. Claro, ese era el plan de Dios. Y después lo último, en Hebreos están aquellos que rechazan la ley, aquellos que rechazan esa salvación que está mediada por el Hijo de Dios. Dice que si los ángeles rechazaron en aquel tiempo la palabra de Dios que fue escrita en el antiguo pacto, ¿cuánto más castigo traerá el rechazo del Hijo de Dios? Aquellos que rechazan a Cristo, es peor, van a ser condenados. Bueno, déjenme ver acá, déjenme pasar las diapositivas. Ahí está, terminamos con el final. Bueno, se cansaron, terminaron mareados, pero se dieron cuenta que las tres lecciones hablan de la obra salvadora de Cristo, ¿sí? Todo es la primera parte. El próximo viernes vamos a finalizar con esto, pero ahora es Dios trayendo la salvación al mundo. Es ese Dios que se ha dado a conocer y se ha revelado, ahora lo manifiesta todo en el Hijo y todo es para salvación.
todo es para salvación. Por eso es importante, hermanos, que todo lo que hagamos, todo lo que hagan ustedes en la iglesia, de actividades, hagan, no sé, hacemos títeres para chicos, hacemos una obrita de teatro para chicos, todo tiene que llevar a que esos niños o esas personas se reconcilien con Dios. Estamos en este mundo para eso, para proclamar el mensaje de Cristo. Si yo solamente hago una obrita de teatro para que otra persona se entretenga y se vaya a su casa contento, no fue infructuoso, porque yo quiero que esa persona se reconcilie con Dios. Se note que esa persona está enemistada con Dios y necesita reconciliarse con Dios. Y por eso Cristo vino a la cruz a morir por nuestros pecados. Por eso les digo Isaías capítulo 53, véanlo bien, porque Isaías capítulo 53 habla de aquel que nos vino a salvar. Y no solo, a veces tomamos el texto como que el Señor es nuestro sanador. Obviamente que el Señor sana, pero el Señor nos vino a librar de la esclavitud del pecado. Por eso Cristo murió en la cruz. Porque el Señor, nuestro Dios, lo castigó a su Hijo por nuestros pecados. La enfermedad más grande de este mundo es el pecado. La enfermedad más grande de este mundo no es un cáncer, no es algo que me pasa en el cuerpo, sino que está en el alma, y es el pecado. Y Cristo murió por eso. Bueno, quiero dejar estos minutos breves antes de terminar a las 21. Me gustaría finalizar puntual. Si hay alguna pregunta por ahí, voy a ver acá un cachito del chat. Si se ve. Acá no hay nada. Bueno, ahí María Elena. Sí, maestro, le quería hacer una pregunta con respecto al ungido. ¿Sí? Usted sabe que se ungen a los pastores, se ungen a los líderes. Sí. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Sí, está bien en el término ese, pero se toma de la palabra ungir como cuando se ungía a una persona como Samuel ungió a Saúl, o como se ungía a los reyes, como un simbolismo, ¿no? Pero no que se le da el título, ¿no? de ungido, de Mesías, como dice la Escritura, porque el término ungido, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, no es que es algo, cuando una persona encomienda a otro al ministerio, lo tiene que hacer sobre la base de lo que Pablo hizo con los que él enviaba. ¿Qué hacían? Como a Timoteo, ¿no? Se le imponía las manos para la obra del ministerio. Es como que se los ungía para una labor, se los encomendaba, se los apartaba para una labor, pero no quiere decir que a partir de ahí sean ungidos. Acá está el ungido del Señor, porque nosotros somos siervos, ¿no? Yo le pregunto, maestro, porque los que yo conozco están ungidos con aceite. Sí. Y es algo muy importante, entonces. ¿Sí? No fue imposición de manos solamente, sino un ungimiento con aceite, imposición de manos para una tarea, para enviarlos a una tarea. Sean pastores, sean apóstoles, sean profetas o intercesores, por ejemplo. En mi caso, yo soy intercesora profética. Y a mí me ungieron. Yo no uso mi título, pero me ungieron para una tarea. Claro, claro. Y usted hace su tarea de una manera que lo hace como una enviada del Señor, ¿no? Sí. A los capellanes nos ungieron con aceite cuando nos graduamos, pero no, digamos, somos capellanes, no somos ungidos. ¿Entendés? Claro, cuando se hizo la graduación, fuimos ungidos por aceite por el pastor Ariel, por el pastor Enzo. Fuimos ungidos, oraron con imposición de mano, pero no quiere decir que somos ungidos, digamos. Claro, en el término de que estamos viendo. Claro. Sí, por supuesto, eso yo lo entiendo perfectamente, pero digo, ¿tuvo algo de malo el ser ungidos con aceite? No. Algo que... ¿Me entiende lo que le digo? Porque yo los que conozco, la mayoría son ungidos con aceite, levantados de esa manera. No, inclusive se nos dice que los que también
se pueda orar por alguien, ungirlo con aceite en el sentido de que antes también el aceite, cuando se habla de esa palabra, ungirlo no, sino que orando como derramando aceite, porque el aceite tenía algo curativo también, como un bálsamo, como sanador, pero no tiene algo de mágico. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? No es que es algo que a partir de ahí somos algo mágico, sino que se nos reconoce en la tarea a la cual fuimos llamados. Hola, sí. No, pastor. Perdón, profesor. Sí. A mi término, lo que entendimos es que nos da la posibilidad de trabajar para el reino de Dios humanamente, pero para la obra, y entonces un reconocimiento para trabajar, no el título ungido, sino aceptable entre hermanos como familia de Dios, y eso entiendo, ¿no? El ungido ya es mucho, el ungido es solo Cristo, pero el ungir es una, digamos, la imposición de manos es para, simbólicamente, como usted dice, y es aceptable a la sociedad familiar de Cristo para el reino de la obra de Dios. ¿Está bien ahí, profesor? Sí, claro. Ese sería el concepto, claro. ¿No? Que perfecto, sí. Solamente es como algo demostrativo, algo que se está dando a... Pero muy importante para todo, que hay que tomarlo como un compromiso y serio, porque es la hora para trabajar, seguir a Cristo y agarrarse la mano en el arado, como dice, ¿no? Entonces, es muy importante eso para cada persona, para cada hermano, para cada familia de Dios. Y bueno, el que trabaja, eso es, así entiendo yo mi concepto, ¿no? Sí. Siempre, cuando hay una duda de un término, una palabra, sí, la tenemos que ver, por ejemplo, en este caso ungido, cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento y cómo se utilizaba en el Nuevo Testamento. Entonces uno ahí hace un trabajo de lo que significa esa palabra para aplicarla bien a hoy nosotros, ¿no? Y generalmente a veces se le toma esto como el Antiguo Testamento cuando habla de David, ¿no? El ungido. Claro. Yo conozco a buenos predicadores muy sanos en su doctrina que ellos creen que hay pastores que son los ungidos. Y yo no puedo cuestionar ni su predicación ni su pastorado porque son hermanos y excelentes siervos. Pero a veces creo que en esos términos creo que yo no lo aplicaría a las personas hoy, ¿no? Prefiero que seamos o que alguien sea un siervo del Señor, como Pablo se identificó, como Pedro, como Juan, bueno, como Lucas, como Timoteo, los ejemplos que por ahí damos. Muy bien. Ok, muchas gracias. Lo que se hace hoy día, pastor, por ejemplo, cuando se hizo la graduación, ungieron nuestras manos para que todo lo que nosotros toquemos sea de bendición, ungieron nuestros pies para que en todo lugar donde nosotros entremos sea de bendición, ungieron nuestra cabeza para que todo lo que nosotros proyectemos y todo lo que nosotros preparemos sea de bendición, digamos, en ese sentido fuimos ungidos, pero no quiere decir que seamos ungidos. Exacto. No sé quién está grabando, no sé si, pero podríamos parar la grabación, yo para que no se haga más largo con las preguntas. Ahí te comento eso, Pablo,